Está con nosotros la ministra de Salud, Midori de Javis. Vamos a hablar a fondo sobre la reforma que piensa llevar adelante en el sector de la salud pública, una reforma que sin duda debe tener caminos complejos, azarosos, tormentosos, pero que esperamos pues llegue a buen puerto. Gracias, ministra, por estar aquí. Muchas gracias. La invito a ver, antes de hablar de la reforma, la segunda parte del informe sobre aquellas personas que voluntariamente se ofrecen para experimentar con medicamentos, que es parte además del proceso de los laboratorios y de la medicina en suma, ¿no? Los experimentos médicos. El problema es que no hay una legislación que respalde y garantice y le dé seguridad a estas personas. El MINSA, en la víspera, ha colgado en su portal 2 proyectos que deben esperar las opiniones de los expertos. Pero ¿cuándo se aprueba esta norma? ¿Cuándo tendremos leyes al respecto? Se lo preguntaremos a la ministra luego de ver este informe. Más de 23.000 ensayos médicos se han realizado en nuestro país, según cifras del Instituto Nacional de Salud. Una cantidad que ha generado polémica, ya que estos estudios mayormente lo hacen farmacéuticas internacionales con pacientes peruanos. Pero, ¿esta cantidad es cierta? A partir de 2008 empieza a decrecer la cantidad de ensayos clínicos y empieza a aumentar la exigencia del Instituto Nacional de Salud al punto que claramente hay un decremento en la aprobación y un incremento notable en las desaprobaciones de ensayos clínicos. El denominador son 23.000. O sea, 7 de 23.000 o 20 de 23.000 o 100 de 23.000 son cantidades bastante reducidas. Es mucho más seguro eso que viajar en combi, ¿no? No son experimentos, son ensayos clínicos que están normados por ley y tienen cualquier ensayo que venga de cualquier país y que se haga requiere que sea aprobado por un comité, por una institución. Y por lo tanto hay garantía que cualquier derecho del paciente no sea violado. Incluso hay lo que llama el consentimiento informado. Lamentablemente, no todas estas pruebas tienen un resultado positivo. Victoria Izarnotegui denunció el caso de su esposo Fernando Ríos Astudillo, quien falleció, según ella, por un abandono de parte del médico que le aconsejó se realice este ensayo. Si él hubieran tenido el cuidado que se le requería para estas personas que entran en este ensayo, probablemente mi esposo seguiría con la pierna y seguiría vivo. Valga en verdad, esto es como que a las personas la utilizan como conejillos de indias. Y lo peor de todo es que después de lesiones, de daños, de muertes, no hay un reconocimiento. Consentimiento informado es que es una cosa voluntaria que usted puede firmar hoy día y dentro de una hora decir, mire, yo ya no puedo, no tengo interés o me he enterado de tal cosa. Y eso no puede cambiar el manejo médico que usted tiene. Documento que según este otro médico no favorece al paciente si sale perjudicado después de la prueba. Existe un reglamento y existe un comité de ética. Lo que sucede es que son muy flexibles. Todavía se requiere mejorar esos reglamentos por un lado, pero dar una ley que permita darle estabilidad no solamente al ciudadano que va a participar en estos ensayos clínicos, sino sobre todo a los participantes, a los patrocinadores, a los financiadores, a los médicos y con sanciones muy fuertes en el caso que salgan de la legalidad y de la ética. Lo principal antes de iniciar un ensayo clínico es la investigación. Los médicos deben tener alguna teoría sobre el motivo por el cual un tratamiento nuevo podría ser eficaz. Por lo general, formular una teoría requiere muchos años de investigación. La investigación trae recursos económicos para el país. El Estado cobra, cada vez que las medicinas entran por la aduana, cobra 40%. Cada contrato se hace legal bajo normas que la SUNAT vigile. Es decir, usted no puede recibir un dinero sin que no esté en los bancos y esté, registrado. Por lo tanto, los contratos son absolutamente transparentes. Es normal sentirse nervioso ante la expectativa de ser admitido en un ensayo clínico y tener la idea de ser un conejillo de indias es una inquietud común entre los pacientes. ¿Qué sucede cuando algo está saliendo mal durante el proceso? Cuando alguien comete un error, se para el protocolo. Por lo tanto, decir pues que ahora hay experimentos que son conejillos de indias, pues no es la verdad. Los comités éticos son autónomos. O sea, yo soy vicedirector de investigación, pero los comités son autónomos.
Y dicen, no, pues. Vamos a recorrer algunos hospitales de aquí de Lima para saber la opinión de los pacientes, si se someterían a estas pruebas. Sí. Si se trata de mejorar, claro, aceptaría. Tendría que hacer una evaluación, ¿no? Con toda la familia, con todo eso, ¿no? Para dar el veredicto, el resultado, ¿no? Mire, señor, yo soy paciente oncológico. Ajá. Y eso de las medicinas tendría que experimentar, porque es lo único que queda, pues, arriesgar, pero de repente en manos de Dios puede solucionarse todo. De repente me empeoro, o sea, me quedo vegetal, o sea, la verdad que no aceptaría, no. Es como decir conejillo de India. Sí, usted. No aceptaría todavía, porque imagínese qué puede pasar, ¿no? Son cosas que hay mucho temor ahí. En el Hospital Arzobispo Loaiza encontramos a esta señora quien nos dijo la forma como ella se trata cualquier enfermedad. Medicamentos muy poco uso, soy naturista. Cuando yo voy a mi médico a hacerme chequear y me dicen que todo está bajo en lo normal. Entonces yo me curo así con medicinas naturales. ¿Usted le tiene más confianza en la medicina natural? Medicina natural, sí, porque ese no me hace daño el estómago. En cambio, medicinas que nos dan en el seguro, a veces nos dan un montón de pastillas para tomar diario y ese nos hace daño al estómago. La medicina natural se ha convertido en una alternativa para los pacientes, quienes ahora ya no ven a los medicamentos que se venden en farmacias como la única solución para sus males. Que son dos caras de la misma moneda, como los hemisferios cerebrales, pues tenemos que integrarlo, ¿no? Porque si desintegramos la medicina hay rigidez, lo que llaman en Francia hipoprosexia. Entonces, y lo rígido es peligroso porque ambas se necesitan. Cuando uno integra las dos medicinas, la curación se puede convertir en sanación. Sin embargo, Herbert Cuba tiene otro concepto de lo que esto significa. Y esto, evidentemente, tiene que pasar por una evidencia, por un resultado de todo un procedimiento médico. Una investigación, porque tampoco podemos quedarnos por lo que dice un curandero, lo que dice un chamán o lo que dice un naturista, que dice yo te curo, pero sin una evidencia. El placebo es una sustancia en el que, por ejemplo, yo voy a enseñar la uña de gato, o la maca que hemos enseñado en Cayetano Heredia. Entonces, ¿para qué? Para una enfermedad prostática. Entonces, ¿qué le doy para la enfermedad prostática? Los medicamentos clásicos. Y la droga que quiero enseñar es la maca. La maca versus las drogas clásicas. El placebo es la droga comparativa. El valor de placebo es importante. En cualquier estadio los médicos usan muchos tranquilizantes, vitaminas, que en realidad en muchos casos funcionan como placebo. Para un estudio clínico es indispensable. Fíjese. En el caso del placebo es una forma muy cuestionada éticamente de experimentación científica cuando se tiene un tratamiento alternativo. Si usted para una enfermedad tiene la cura, pero que es costosa, y usted busca un tratamiento mucho más barato, y usted quiere investigar ese tratamiento más barato, lo que yo hago es separo dos grupos de pacientes. A un paciente le doy el medicamento y a otro paciente no le doy nada, le doy agua o nada. Cree que toma porque le doy su pastillita o su inyección, igualito como el otro. Entonces pasa el tiempo y el que tomó la medicina se cura, pero el que no tomó nada probablemente se muera. En consecuencia, la pregunta que uno hace, ¿cuán legal y cuán ético es que intencionadamente lo dejé sin tratamiento al otro, que tenía un tratamiento caro pero alternativo, por probar mi medicamento? A raíz de este controversial tema, el Ministerio de Salud anunció que publicará esta semana en su portal web 2 proyectos de decreto supremo para proteger a los voluntarios de estos ensayos médicos. Hablar de medicina es muy amplio, así como también de sus cuestionamientos. Opiniones respetadas de expertos colocados en este informe, del cual esperamos haya podido guiarlo a tener una visión de lo que se hace aquí en nuestro país por su salud. Es un riesgo que aquella persona que se considera voluntaria y cree poder ayudar, contribuir a la medicina, a
chequear un medicamento, hacerse una prueba con él, además tiene una connotación altruista, ¿no? Porque ese medicamento será para el bien de la sociedad. Así que merece una legislación y se lo queríamos preguntar a la ministra, dándole la bienvenida. Ministra, gracias por venir. ¿Cuándo vamos a tener una legislación que brinde seguridad a estos voluntarios? Fíjese, tuvimos un reglamento que fue emitido, me parece, por primera vez como reglamento, como un conjunto de reglas. Parece que fue en la época de la doctora Massetti. La doctora Massetti era ministra. Luego este reglamento fue modificado y algunas de las exigencias y criterios de regulación fueron flexibilizados. Ha pasado un tiempo y nosotros hemos considerado importante retomar algunas de las regulaciones que tenía el reglamento original. Por ejemplo, nos parece importante restablecer las pólizas que podían cubrir a estas personas que voluntariamente se someten a estos ensayos clínicos por cualquier riesgo que pudiese ocurrir y pudieran estar cubiertos permanentemente de cualquier riesgo. Pólizas. Eso se retiró. Y en fin, hay un conjunto de regulaciones que queremos reinstalar, otras afinar. Efectivamente, como usted ha dicho, el reglamento, así como la propuesta de infracciones y sanciones ante el incumplimiento de este reglamento nuevo, están colgadas para opinión. Esperamos tenerlas un mes para consulta, como se hace con los reglamentos, y rápidamente procesar todos los sugerencias y comentarios que recibamos para poderla promulgar en un mes más o menos. Ahora, el tema central, hay varios temas acá, ¿no? El tema central es efectivamente, creo yo, que la persona que se somete a un ensayo clínico sea una persona con toda la información para tomar la mejor decisión. Claro. Entonces, a veces los consentimientos informados se vuelven una suerte de formalidad. Como si uno donara sangre. La letra chiquita, digamos. Claro. Eso es muy importante, porque efectivamente, una vez que la persona ha podido tener toda la información, tomar una decisión, lo decía uno de los entrevistados, o discutirlo con la familia, eso toma un tiempo y debe ser respetada la necesidad de que tenga esa información. Y se debe respetar si este voluntario decide dar marcha atrás. Absolutamente. Eventualmente se puede tener síntomas no esperados, ¿no? El otro tema controversial, has mencionado en el reportaje, es el tema del placebo, ¿no? El placebo significa, como ha sido explicado, a un grupo le doy un medicamento, al otro grupo le doy algo que no tiene valor terapéutico en sí mismo y comparo los resultados. Esto en el nuevo reglamento estamos colocando que no sería posible si es que existe un tratamiento ya alternativo. Entonces compararíamos el tratamiento nuevo con el tratamiento anterior. Pero si ya existe un tratamiento, no deberíamos compararlo con un placebo. Todas estas cosas son controversiales. La norma no tiene la finalidad de restringir la investigación, pero sí tiene la finalidad de reinstalar algunos derechos que creemos que son importantes, preocuparnos por que sea una decisión informada y controlar o regular que se cumplan todos los preceptos éticos. Sobre todo porque son voluntarios, ¿no? Éticos. Acá los ensayos clínicos tienen un componente ético muy importante. Los comités de ética son absolutamente indispensables. Nosotros hemos venido haciendo una serie de seminarios internacionales, hace poco hemos traído expertos internacionales que han tratado el tema de la ética detrás de la investigación médica. Claro. Creemos que trabajar con los propios investigadores los aspectos éticos es absolutamente fundamental, porque más allá de las regulaciones, la verdadera garantía de salvaguarda de las decisiones del paciente están en el médico, en los que hacen los ensayos clínicos. Pues, claro, y esa confianza es algo que es absolutamente indispensable preservar, y el Ministerio quiere poner las reglas para que eso sea posible. ¿Quiere decir agosto, septiembre? Deberíamos tener ya el reglamento. Vamos a esperar los comentarios. Creo que va a ser muy interesante. Si es necesario tener eventos más abiertos para discutir estas sugerencias y deliberar sobre la mejor ruta hacia adelante, con gusto lo haremos para que el ciudadano se sienta protegido. Ahora sí, vayamos de lleno a las facultades que está pidiendo su portafolio. Son 500 millones de soles, se ha informado que le costaría al Estado
poner de cabeza, como usted ha descrito, ¿no?, esta reforma a la salud pública. ¿Cuáles son los ejes centrales de esta reforma? Efectivamente, nosotros observamos, ustedes registran, instituciones como la Defensoría, la Contraloría nos informan con informes muy acuciosos, y la ciudadanía lo sabe. La situación del servicio de salud está por debajo de las expectativas y las necesidades de los ciudadanos. Constatar eso no es difícil, hacerse cargo de que esta es una situación que tiene que cambiar, y que tiene que cambiar por decisiones tomadas ahora, es algo que, digamos, es lo que anima a este esfuerzo que estamos haciendo en el Ministerio de Salud con todo el Consejo Nacional, por pedido del propio presidente. El presidente en enero nos dijo cuáles son las propuestas de mejora, les doy 6 meses para ponerlas sobre la mesa. Este pedido de facultades responde de alguna manera a la identificación del conjunto de medidas, cuáles son las que requieren modificación legislativa. ¿Cuál es una central que apunta, me parece a mí, a mejorar en los tiempos de espera, las largas colas, en fin, todas las características poco atractivas y perjudiciales para el ciudadano? La central tiene que ver con este asunto efectivamente de poner el sistema de cabeza. ¿Por qué tenemos colas largas en los hospitales? ¿Por qué la gente se tiene que levantar tan temprano? ¿Por qué hay hacinamiento? Es porque tenemos un sistema basado en el modelo hospitalario. Todos tenemos que ir al hospital. Para cualquier cosa hay que ir al hospital. Hemos construido un sistema centrado en el hospital. Lo que necesitamos es tener más cerca el servicio. ¿Cómo así? Tener un nivel de atención que permita que el ciudadano tenga más cerca de su casa médicos familiares, las especialidades más cerca, para que no tenga que ir a los grandes hospitales para atender cosas que pueden ser atendidas. ¿Atención a casa? No sé si vamos a lo que estamos llamando son establecimientos que tengan mucho más cerca de las familias las especialidades básicas. Pequeñas postas. Establecimientos, no son postas, son centros de salud, pero con capacidad de resolver los problemas. ¿Ambulatoriamente? Ambulatoriamente, algunos con hospitalizaciones que no requieran alta complejidad. ¿Cómo le llamaríamos a estos hospitalitos? Son hospitales secundarios. Hospitales secundarios. ¿No? ¿Y eso qué significa? Eso significa que vamos a desalentar de alguna manera estas largas colas, citas acumuladas, porque el ciudadano va a tener un servicio más cercano. ¿Y por qué esto es importante? Porque está demostrado que entre el 70 y el 80% de las necesidades de atención de salud se resuelven en ese nivel. A ese nivel. A ese nivel, claro. Está demostrado que no se requiere ir a un hospital de muy alta complejidad para resolver el 80% de las cosas que requerimos atender. Está haciendo usted lo que de alguna forma, salvando las distancias, ¿no?, pero hicieron los bancos hace 30 años con los cajeros automáticos, digamos. O sea, desconcentrar, ¿no? Es un buen símil, ¿no? Es un buen símil. Porque la idea es que el ciudadano tenga el servicio más cerca, más rápido, más oportuno, pero con calidad. ¿Y quiénes integrarían estos hospitales secundarios? Nosotros queremos, y aquí viene la parte laboral y remunerativa, que es tan importante de esta reforma, que tiene que ver con 2 temas. Uno, reconocer el retraso salarial que tienen en general, el personal asistencial en salud, pero ligar todas las mejoras progresivas remunerativas que queremos hacer como Estado para reconocer la labor del personal de salud con compromisos de desempeño. Eso es muy importante, porque tenemos que todos comprometernos efectivamente en mejor trato, horarios extendidos, turnos de atención que empaten con la vida de las personas. A veces abrimos los establecimientos cuando las personas ya fueron a trabajar. Los médicos tienen esta costumbre de que solo trabajan por las mañanas. Y las personas yo estaba hace poco en Lima Sur conversando con las personas y me decían, mi hora ideal es entre 6 y 7 y después cuando regreso en la noche, porque durante el día estoy trabajando. Y esas son justamente las horas donde está cerrado. Claro. Entonces tenemos que acomodar el servicio al ciudadano. Y necesitamos el compromiso de todo el personal para eso. Y después necesitamos incorporar nuevo personal. Hay una escasez de las especialidades básicas en el Perú muy grande.
Tenemos una concentración de los especialistas en Lima. Si hablamos de las regiones, permanentemente el pedido de las poblaciones y las autoridades es: no tenemos especialistas, no tenemos pediatras. Estamos hablando de especialidades básicas. No tenemos pediatras, no tenemos ginecólogos. Entonces tenemos que tener un sector que incorpore a personal nuevo, para lo cual tenemos que acelerar el ritmo de formación. Vamos al personal en un momento, pero para no descuidar el detalle de estos hospitales secundarios que entiendo a mucha gente le puede estar interesando. Si hablamos de distritos, de ciudades, de barrios, ¿cuántos se piensan construir, digamos, equipar? ¿Y qué tendría cada hospital secundario? ¿Un médico, dos médicos, un especialista? Si pudiera darnos el detalle. Sí, venimos trabajando ya hace más de un año. El Ministerio ha estado trabajando y nosotros en la última gestión hemos acelerado esto, una planificación con los gobiernos regionales, en los cuales hemos determinado que el país necesita aproximadamente 750 de estos establecimientos. Hospitales secundarios. 170 de ellos, estos hospitales secundarios, y el resto es la red primaria alrededor de este hospital. ¿Qué es una red primaria, un hospital? El hospital secundario, que les menciono, que tiene estas capacidades de resolver los problemas fundamentales en las especialidades básicas, y centros de salud más cerca de la gente, que constituyen en sí mismo una red. Ajá. Son 750, de los cuales 170 son estos hospitales secundarios. Hemos priorizado con los gobiernos regionales iniciar con los 170. Justamente este fin de semana hemos hecho la primera transferencia para el financiamiento de los primeros hospitales. 200 millones, ¿no? 200 millones en San Martín, en Moquegua, en Jaén. ¿Los 200 millones son parte de los 500? No. ¿O esto es aparte? No, Esto es aparte. Eso es aparte. Entonces ya estamos financiando esta política. Lo importante es que tenga continuidad. Claro. Porque 750 establecimientos que constituirían esta lógica de atención primaria y secundaria no se hace en 2 años. Tenemos que darle continuidad. Los hospitales secundarios, permítame volver a preguntar, son 170 y... 170. 170. Sí, o sea, que estamos hablando de... ¿A nivel nacional? A nivel nacional. A nivel nacional. Ya. Ese planeamiento ha sido muy interesante, ha participado en los gobiernos regionales, por supuesto. Estamos incorporando a los gobiernos locales en esa planificación y la priorización año a año, qué vamos a comenzar a hacer, qué vamos a hacer el siguiente año y así sucesivamente. Pero en el centro de la preocupación está llevar la atención al usuario, que elimine las colas en la medida de lo posible en los hospitales de mayor complejidad, que resuelva, como le digo, problemas que son posibles de resolver mucho más cerca del hogar. Vamos ahora con los médicos, que estaba usted empezando a desarrollar esta idea que es verdad, es un problema que se arrastra desde hace muchos años, que alrededor del 80% del personal de los médicos se concentra en la costa, básicamente en Lima. Estos datos los ha proporcionado el propio presidente. ¿Cómo piensan captar más médicos al Estado, más especialistas al Estado, cuando el sentimiento en la comunidad de médicos más bien es no trabajar con el Estado, porque hay una cierta animadversión, no digo generalizada, pero creo yo mayoritaria, y usted me comprenderá, con respecto a trabajar en la salud pública? ¿Cómo va a ser usted atractiva en la salud pública? Fíjese, el sector público sigue siendo y seguirá siendo el mayor empleador en el sector salud. Las condiciones salariales han estado, nos han dejado una brecha, por lo que sabemos. Las condiciones económicas del país seguramente en el pasado no han permitido tener unos aumentos sustanciales o secuenciales que permitieran mantener una capacidad adquisitiva a las remuneraciones del personal de salud. Se ha generado mucho desorden, tenemos unas escalas salariales muy desordenadas, en fin, todo el diagnóstico que tenemos sobre la política remunerativa, que nos lleva a decir en realidad que no hay política. Lo que hay es un conjunto de decisiones, es cualquier cosa menos una política. Una seguida de otra. Para explicar hoy una remuneración de un personal de salud nos tenemos que hacer referencia a 15 o 16 leyes o decretos. ¿La ley de servicio civil algo comprende aquí o no? No, porque la ley de servicio civil corresponde a aquellos que no tienen ley especial.
nosotros tenemos leyes de los médicos, las enfermeras, en fin, leyes especiales, carreras especiales. Entonces, una primera cosa es que queremos sincerar, ordenar qué cosa es una remuneración fija, la permanente, que sea pensionable, porque hoy lo pensionable es muy poquito. En fin, ordenar, poner un conjunto de criterios de remuneración variable que permitan premiar efectivamente a los equipos que van a zonas alejadas y de frontera, tratar de retenerlos allá con una remuneración mayor, efectivamente hacer política remunerativa para orientar los recursos hacia esta idea de atender mejor la atención primaria y secundaria. ¿Está usted segura de encontrar consensos en la Federación Médica? Porque no vaya a ser que de aquí a un par de semanas le arman una protesta en las calles y chao reforma. Nosotros creemos en la gestión que hacer política de salud, es decir, este intento de hacer reformas basadas en políticas que orienten el sector en una dirección concreta, es una materia que tiene que ver con la deliberación, con el diálogo, con escuchar y tratar de explicar hacia dónde vamos. No vamos a cejar en ese esfuerzo, creo que tenemos que seguir explicando, seguir convenciendo, seguir escuchando también. Vamos a lanzar, a raíz de ya este documento que vamos a entregar al presidente con las principales medidas que creemos que son indispensables, un esfuerzo de escuchar a la sociedad civil, al ciudadano, incorporando mejor sus preocupaciones. Y creo que en ese esfuerzo tiene que estar con nosotros toda la comunidad de salud pública, incluida la Federación, el Colegio Médico, los otros gremios. Es una oportunidad magnífica para hacer los cambios que si no los hacemos ahora, los vamos a dejar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Y creo que esa es una responsabilidad que no podemos ahuyentar. Siendo sinceros, esta reforma de alguna manera sentaría las bases para, a futuro, usted me dirá si es a corto, mediano o largo, tener una salud pública digna de un país que crece a 6 puntos por año. Sincerando las cosas, ¿cuánto ganaría al término de esta reforma, cuando ya esté operando, cuánto ganaría un médico, cuánto ganaría una enfermera y cuál sería el nivel de la salud en nuestro país para el ciudadano que quiere atenderse? Fíjese, como bien usted ha dicho, queremos iniciar este camino. No estamos diciendo que no ha habido nada antes. Hay un sector que ha acumulado también mejoras insuficientes por lo que nos dice la población, pero seguir acelerando los procesos de cambio y de mejora, pero eso va a tomar un tiempo. Queremos tener efectivamente resultados en el corto plazo que podemos hacer más amigable y más oportuna la atención, pero la reforma en todo su despliegue va a tomar varias gestiones y probablemente un par de gobiernos, si no más. Al final, lo que queremos es que efectivamente, y no sé cuándo es el final, porque es un asunto que tendría que seguirse trabajando en todos los países. No hay final. Siempre hay nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, pero digamos, un hito importante para nosotros en términos de el despliegue de todo este esfuerzo, probablemente estamos hablando de unos 8 años, una cosa así, para hitos importantes, claro, de reestructuración del sistema, y más o menos a esa altura, y esto está por afinarse, yo creo que las remuneraciones del personal pues, deberían duplicarse por lo menos. Duplicarse por lo menos respecto a lo que tenemos ahora. Eso va a depender de la evolución de la economía, va a depender de la capacidad que el propio personal de salud tenga a responder a estas demandas de mejora de desempeño, para que la sociedad en su conjunto, no el Ministerio de Salud, ni siquiera el Ministerio de Economía, la sociedad en su conjunto diga, de la caja fiscal vamos a asignar estos recursos porque salud nos está dando un mejor resultado. La ministra de Salud, Midori de Javich, ha estado con nosotros esta mañana. Gracias, ministra, por venir. Ojalá tengamos otra oportunidad para seguir conversando estos temas que le interesan a mucha gente. Mucha gente nos ha estado escribiendo y ha estado también participando en la entrevista. Y lo que está pidiendo en concreto la ministra y el gobierno es facultades al Congreso para pues, poder avanzar rápidamente en una primera etapa sin las trabas y los tropiezos que la administración pública lamentablemente todavía tiene. Serían 120 días, ¿no?
lo que está 120 pidiendo. días, pero esperamos poder producir normas que ya venimos trabajando a mayor velocidad. Y en esto de la salud pública, la verdad es que estamos comprometidos todos. No hay tintes ni banderas políticas en un tema que compromete nuestra vida, en suma. Gracias, ministra. Gracias a ustedes. 8:12 minutos.